Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Voy a tener el gusto de leer con ustedes la parte 3. Ya vamos a empezar la parte 3 de este libro llamado Un hombre de verdad. Hombre de verdad de el Dr. Connor. Muy bien. Esta parte 3 se llama Vista de verdad. Empecemos con el capítulo 6. Valores que cambian la vida. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza moral, Él nos dotó con 5 poderosas características que nos capacitan para vivir una vida semejante a Cristo, trayendo en consecuencia algo del cielo a la tierra. Las 5 características son: 1. Capacidad para saber la verdad. 2. Capacidad para reconocer la excelencia moral. 3. Poder para ejercer nuestra voluntad. 4. Poder creativo en nuestras palabras. 5. El derecho y la capacidad para reproducirnos. Para el hombre semejante a Cristo, estos atributos contribuyen a la mayordomía de la tierra y de la familia, a cumplir la voluntad de Dios, lograr sus propósitos y glorificarle. Así como estas capacidades dadas por Dios traen gloria a Dios, también traen asombrosas bendiciones a la vida humana individual, a la sociedad y a la cultura en su totalidad. Sin embargo, los hombres hoy en día, aun cuando con mayor iluminación y cultura que cualquier otra gente en la historia, como un todo, ni reconocen ni usan estos atributos dados por Dios para enriquecer la vida y darle gloria en la tierra, lo cual es evidente en el estado de las naciones de hoy. Los Estados Unidos, por ejemplo, están perdiendo su singularidad dada por Dios. Fundados por diversos grupos de personas que buscaban la libertad religiosa y económica, Estados Unidos ahora ha perdido de vista sus comienzos bendecidos por Dios. Juan Anderson, en su libro Cry of the Innocents, El clamor de los inocentes, escribe que Estados Unidos muestra similitudes asombrosas al modelo que hizo caer a Israel en tiempos de Oseas. 1. Llegaron a ser víctimas de la cultura que los rodeaba. 2. Seducidos por la adoración pagana, no veían ningún daño o diferencia en la práctica religiosa. 3. Pensaron que los cananeos tenían una mejor vida. 4. Perdieron el sentido de la presencia y del propósito de Dios. 5. Abrazaron los cultos de la fertilidad. Su promiscuidad sexual les condujo al desmoronamiento de la sociedad. 6. La degradación moral condujo al asesinato. La moralidad más baja conduce a una mortalidad más alta. En lugar de poner la vida para asegurar una existencia más grande, los hombres a veces quitan la vida porque la consideran sin valor. En la Alemania nazi, en donde ocurrió un desmoronamiento similar, el resultado fue el Holocausto. En Estados Unidos actualmente el Holocausto se llama aborto. En otras naciones, en donde ocurre el genocidio en las guerras civiles, el valor de la vida humana es igualmente insignificante. Juan Anderson explica en su nuevo libro Cry of Compassion, Clamor de compasión, cito: el clamor por un padre es el grito por un ser querido. Si la década de 1940 produjo la generación de la posguerra, la de 1950 la generación silenciosa, la de 1960 la generación en retiro, la de 1970 la generación en rebeldía, la de 1980 la generación egocéntrica, entonces en la de 1990 estamos cosechando su fruto. Estamos produciendo la generación que nadie quiere.
Desde el aborto hasta el maltrato infantil, desde las carreras hasta el estilo de vida, el mensaje que le damos a nuestros hijos es: no te queremos. Esto es, no te queremos a menos que sea conveniente para nosotros. Te permitiremos nacer según nuestra conveniencia y, si llegas a ser concebido y no nos es conveniente, te destruiremos. Y, cuando te hayamos permitido que nazcas, pasaremos el tiempo contigo según nuestra conveniencia. Nuestros hijos están aprendiendo este mensaje. Usted se preguntará: ¿por qué en todo el mundo tenemos problemas con la juventud? Ellos están recibiendo el mensaje: tú no tienes más valor que cualquier otra mercancía. No solamente el valor de las personas, sino también los sistemas de valores en sí mismos que sostienen y dan importancia y dignidad al hombre están siendo destruidos. Los principios morales de Dios. La palabra de Dios sostiene los principios morales sobre los cuales descansa una sociedad fuerte y próspera. Cuando Israel se adhería a los preceptos de Dios, prosperaba por sobre todas las demás naciones. Pero cuando se dedicaba a ser como las demás naciones, rechazando a Jehová y exigiendo un rey terrenal, se agotaron internamente y la nación completa se derrumbó. Vencida por otras naciones, menoscabada por reyes malvados, Israel perdió la gloria de su Dios. Hoy los principios morales todavía son inherentes a la palabra de Dios como el único sistema verdadero de valores que sostiene la vida y hace valiosa a la sociedad. El rechazo de los absolutos hace relativas todas las reglas y regulaciones y las inclina a los intereses egoístas de los poderosos. A medida que la sociedad se degenera, alejándose cada vez más de Dios, permite que la filosofía humanista, el materialismo y el secularismo establezcan su sistema de valores como sustitutos de los dados por Dios. El cambio en los sistemas de valores de las personas se refleja en la sociedad entera. La economía de los Estados Unidos refleja valores que están muy distantes de los valores de Jesucristo. Una encuesta en 1986 reveló que Estados Unidos gasta $2.500 millones en goma de mascar, 12.000 millones en caramelos, 19.000 millones en loterías, 1.700 millones en ofrendas totales dadas en 600 denominaciones protestantes, cantidad que es menor que la que gastan en juegos de Nintendo. En su análisis de la vasta disparidad entre lo que las personas gastan en frivolidades y lo que dan para difundir el evangelio, los investigadores concluyeron que el estilo de vida personal es más importante que la vida de la iglesia. Los miembros de las iglesias que tienen el evangelio por el cual los hombres son salvos del infierno, el mensaje más importante jamás dado al mundo, afirman o niegan su valor en su respaldo y sostén al esfuerzo de ganar almas para Cristo. Esta investigación económica sugiere que los cristianos de los Estados Unidos ya no valoran el evangelio sobre todo lo demás. La caída del comunismo, la anarquía en las repúblicas soviéticas y la independencia de las naciones del bloque oriental muestran la falacia del ateísmo. Tristemente y también incongruente, mientras que la Unión Soviética recibe la Biblia con avidez, la misma nación que hizo eso posible, Estados Unidos, está rechazando la palabra de Dios y ha proscrito la Biblia y la oración de las escuelas públicas. Mi nieto tiene un cartel en su habitación que dice: en caso de ataque nuclear, se suspenderá temporalmente la prohibición de orar en las escuelas públicas. Desde que se emitió la ley en contra de la oración en las escuelas públicas, las leyes en los Estados Unidos han omitido progresivamente de nuestras escuelas el cristianismo y los valores morales. Durante este tiempo, las calificaciones promedio de los exámenes de admisión a la educación media superior han descendido un promedio de 70 puntos. Se ha incrementado el sexo prematrimonial, el porcentaje de estudiantes que abandonan la escuela ha crecido dramáticamente y los niños de las escuelas de los Estados Unidos han obtenido calificaciones cada vez más bajas en las comparaciones internacionales.
El sistema escolar de Estados Unidos ha degenerado en campamentos armados. Lo que una vez fuera un patio de juegos escolares, ahora se ha convertido en un campo de batalla. Cercas de alambres de púas rodean las escuelas y guardias armados patrullan los pasillos. En los armarios para libros, en donde una vez se intercambiaban notitas de amor, ahora se distribuyen drogas. Remover a Dios de la vida humana erosiona las costumbres sociales y distorsiona los sistemas personales de valores por los cuales viven los hombres. Los cristianos deben desarrollar sistemas personales de valores basados en la palabra de Dios, aparte de lo que dicta la sociedad. Valores confusos. Muchos hombres están confundidos en sus valores. Además, uno de los primeros convertidos cristianos renunció a su fe en Cristo porque amaba este mundo. Esto se puede ver en Timoteo 4:10. Vamos para allá. Ok. No me tarda nada, es que se cerró esto. Aquí está. ¿Qué es? ¿Primera de Timoteo o segunda? Pues no dice. Bueno, primera de Timoteo 4. Vamos a ver si es la primera o la segunda. 4:10. No. Vamos a segunda. Aquí está. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Muy bien, era segunda de Timoteo 4:10. Un valor sostenido y luego descartado denota una tragedia de mayor proporción que lo que dice su relato. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas cuando regresó a su casa hambriento después de una cacería. Esto se puede ver en Génesis 25, versículos 29 al 34. Esto ya lo leímos anteriormente, pero pues vamos a volverlo a leer. Génesis 25. ...29 al 34. Aquí está. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El sustento físico significó para él más que su primogenitura. Posteriormente, después de madurar, quería que se le devolviera la primogenitura, pero no podía hallar lugar para el arrepentimiento. Los hombres deben valorar la voluntad de Dios sobre todo lo demás. Daniel, por otro lado, sostuvo sus valores incluso a expensas de su vida. Sabiendo que el rey había decretado que cualquiera que orara a su Dios sería echado al foso de los leones, Daniel, intrépida y públicamente, continuaba orando 3 veces al día como siempre lo había hecho. Su fe en Dios tenía más valor que las amenazas del rey. Cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios cerró la boca de estos. Daniel fue librado, sus acusadores ajusticiados, y el rey glorificó a Dios. Esto se puede ver en Daniel 6. Daniel sostuvo sus convicciones y no se retractó de su fe, aunque el rey y la gente hubieran preferido que lo hiciera. Muy bien, vamos a leer Daniel 6. Capítulo 6. Vamos a ver si no está muy largo. Y si está largo, pues no pasa nada. Muy bien. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío
constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¡Ah, qué buena historia! Casi me hace llorar. Muy bien. Sigamos con el libro. Las tres diferencias entre la preferencia y la convicción son: 1. A las personas que viven por preferencia se les puede persuadir para que abandonen sus preferencias. Las convicciones no son negociables. 2. Las personas que viven por preferencia se debilitan bajo la presión. Las convicciones crecen y se fortalecen. 3. Las personas que viven por preferencia siempre detestan a quienes sostienen convicciones. Cuando los líderes religiosos en los días de Jesús le confrontaron y exigieron que dejara de predicar en sus sinagogas, de sanar a los enfermos, de perdonar a los pecadores, de hacer milagros y de alimentar a los pobres, él rehusó. Jesús no estaba ministrando porque prefería hacerlo, sino como fruto de la convicción que le trajo del cielo a la tierra. Jesús sabía quién era, el por qué estaba aquí, cuál era el mensaje de Dios y a dónde iba. Jesús vivió por sus convicciones, no según las preferencias humanas. Aprenda estos puntos en cuanto a los sistemas de valores de la vida. Primero, algunas cosas son más importantes que la vida misma. Daniel, el profeta y estadista, en su libro nos cuenta acerca de 3 de sus amigos hebreos. Esto se ve en Daniel 3, ahorita lo leemos. Hombres arrogantes que querían reemplazarlos en la corte real, los acusaron y los amenazaron. Los 3 amigos de Daniel rehusaron ceder cuando se les exigió que adoraran al rey, porque si no, serían echados al horno ardiente. Por el contrario, se fortalecieron y provocaron así la cólera de quienes vivían según las preferencias. La posición firme de los 3 jóvenes hebreos se puede ver mejor cuando todos los demás se postraron. Muy bien, vamos a Daniel 3. Hombre, este capítulo sí está largo, pero ni modo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo».
Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder algunos sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar,
por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Muy bien, sigamos con el libro. Qué buena historia, ¿eh? Las amenazas del rey de arrojarlos a un horno calentado 7 veces más de lo usual no les hizo desmayar. El horno ardiente no representaba para ellos más terror que lo que el foso de los leones representaba para Daniel. Sus convicciones le dieron a Dios la oportunidad de mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Esto es un fragmento de 2 de Crónicas 16:9. Cuando finalmente fueron echados en el horno de fuego, hubo un cuarto hombre que caminaba libremente junto con ellos, y cuando el rey les llamó, salieron sin haber sufrido ningún daño, e incluso sin ningún olor a humo en sus vestidos. Las personas que viven por sus convicciones son consideradas peculiares por aquellos que viven por sus preferencias. Los profetas siempre proceden al libertador. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Para Juan, honrar a Dios era mucho más importante que su vida. Cuando hizo enfurecer a la mujer de Herodes al señalarle su pecado, ella le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan. En un banquete, el rey Herodes le presentó en una bandeja la cabeza y los valores de Juan el Bautista. Esto se ve en Mateo 14, versículos 3 al 11. Vamos para allá. Mateo 14, versículos 3 al 11. Aquí está. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Los hombres se han batido a duelo y han muerto defendiendo su honor. Las mujeres han muerto bajo el ataque del violador, luchando por su virtud, la cual estimaban más importante que su vida. En contraste, los valores pervertidos hacen que los adictos abandonen su honor a cambio de unos pocos momentos de placer. En una escala de mucha mayor magnitud, Jesucristo consideró nuestra presencia en el cielo de mayor importancia que su propia vida, muriendo por nosotros aun cuando éramos sus enemigos, para hacer posible que lleguemos a ser la clase de personas que Dios creó. Su motivación básica fue su amor por el Padre, su misión fue buscar y salvar lo que se había perdido, y su ministerio es ser nuestro profeta, sumo sacerdote y rey. Los hombres que viven una vida cristiana no cuentan sus vidas como valiosas para sí mismos. Para ellos, contender por la fe no es un refrán ni un lema, sino una forma de vida. La pérdida de dinero, carreras, reputación es una forma de muerte para ellos, pero gozosamente lo arriesgan por causa del evangelio. Algunos advirtieron a Pat Robertson que no asumiera públicamente posiciones rígidas en cuanto a sus creencias, advirtiéndole que podía perder toda la Christian Broadcasting Network, red de radiofusión cristiana. Él respondió: empecé con $70 y ahora tengo en mi bolsillo por lo menos $100, de modo que me parece que he progresado. Con eso puso en perspectiva cómo valoraba la multimillonaria red de radiodifusión que había fundado. Para él, Cristo significaba más que todos sus logros personales, reputación y posesiones acumuladas durante su vida.
Las personas viven y mueren según sus sistemas personales de valores. Segundo, lo intangible es más importante que lo tangible. Lo interno es más importante que lo externo. Lo que no se ve es más importante que lo que se ve, y el espíritu es más importante que el cuerpo. Vamos a 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sigamos con el libro. La sabiduría es más valiosa que los rubíes. El amor es superior al sexo. El respeto es de más importancia que el dinero. Un buen nombre es una elección mejor que las riquezas. El honor es más valioso que las posesiones. No es raro que los hombres equivoquen el valor que Dios coloca en los seres humanos y por eso consideran a las personas como propiedades. Los atletas profesionales batallan con eso durante toda su carrera, sintiendo que son simplemente algo que se compra, se posee, se vende o se trueca. Exigen más dinero porque creen que es la única medida de respeto. Para los dueños son nada más que otra propiedad, sin ningún respeto por la persona, solamente por su talento, y cuando éste disminuye, se les desecha. Una de las razones para algunas de las actitudes negativas de las mujeres hacia los hombres hoy día es que muchas de ellas piensan que el hombre encuentra valor solamente en el cuerpo de ellas y que carecen de valor como personas. Esto es cierto sobre la prostituta, la cual se valora así solamente en la medida de las funciones que su cuerpo desempeña y se vende de acuerdo al valor que se atribuye a sí misma. Su valor generalmente le viene primeramente de su padre, luego de otros hombres y finalmente de su alcahuete. Es por esto que muchas de tales mujeres desperdician sus vidas en las drogas. Ante sus propios ojos, sus vidas no valen nada. Una esposa a menudo llega a pensar que su valor ante los ojos de su esposo está solamente en el servicio que le presta a él, y cuando ella empieza a pensar de sí misma solamente en términos serviles, pierde el valor de su propia estima. Cuando un esposo ve a su esposa simplemente como una propiedad que no tiene más valor que su automóvil, su computadora u otras posesiones, tiende a mostrar muy poco respeto por ella. Algunos esposos dan más atención y tiempo a sus vehículos que a sus esposas. Cuando el automóvil empieza a envejecer y muestra señales del uso y el desgaste, y ya no les sirve como esperan, empiezan a buscar otros modelos y a pensar en cambiarlo. Demasiado a menudo hacen lo mismo con su esposa, y eso explica en parte el alto porcentaje de divorcios. Las mujeres han acusado a los hombres de querer una dama en la sala, una cocinera en la cocina y una prostituta en el dormitorio. El respeto es algo intangible que es mucho más importante que lo tangible. El respeto da dignidad a la vida. El respeto le dijo a cada esposo que amara a su mujer y a la mujer que respetara a su marido, porque nadie puede someterse a quien no respeta. Oí una historia cómica acerca de una pareja que empezó a preocuparse por la enfermedad de él. Su condición empeoró y su esposa no sabía si él viviría o moriría. Preocupada, le llevó al médico, el cual invirtió un día entero en exámenes y pruebas mientras ella esperaba. Cuando finalmente apareció el esposo, ella le preguntó qué le había dicho al médico en cuanto a su condición. Ella le preguntó qué le había dicho el médico en cuanto a su condición. No dijo nada, fue la respuesta. Bueno, pues yo quiero saberlo, insistió ella. Con esas entró hecha una flecha en la oficina del médico y se plantó frente a su escritorio. Quiero saberlo, exigió. ¿Va él a vivir o se va a morir? Tómelo con calma, le dijo el médico. Todo lo que su marido necesita es 3 buenas comidas al día y sexo 2 veces por semana y todo marchará bien. Cuando ella volvió a la sala de espera en donde estaba su esposo, él le preguntó: ¿qué fue lo que dijo? Dijo que te vas a morir, respondió ella. Son crueles.
En mi ciudad vemos comúnmente lo que llamamos el fenómeno de Newport Beach. Hombres ancianos con mujeres jóvenes. Lo más frecuente es que se trate de algún profesional que logró éxito, cuyos hijos ya andan por su propia cuenta, la esposa envejece y él se divorcia de ella para casarse con una mujer más joven. Su esposa tal vez se sacrificó para sostenerlo mientras estudiaba, esclavizándose como secretaria cuando él empezó su negocio, se dedicó por completo a criar a sus hijos y ahora cuando ella podría disfrutar del fruto de sus esfuerzos, él la desecha dejándola para que se las arregle por sí misma, mientras él brincotea con mujeres jóvenes que satisfacen su ego masculino. Un hombre debe comprender que si la lealtad de una mujer puede ser comprada, entonces no hay ninguna virtud y puede ser vendida otra vez al mejor postor. Los años posteriores son aquellos en los cuales un matrimonio maduro verdaderamente puede ser dorado. Hoy disfruto más de los placeres de Nancy, mi esposa, que de los míos. Mi visión de túnel en cuanto al trabajo me deja muy pocos deseos de hacer mucho más, de modo que cuando viajo casi nunca veo los paisajes en una ciudad, a menos que Nancy vaya conmigo. Entonces los disfruto por medio de ella, tanto como ella los disfruta. Me complace ver su placer. Disfruto haciéndola feliz. Sé y conozco el valor de la mujer que Dios me dio como esposa. Nancy ha demostrado su valor y su importancia a través de los años de nuestro matrimonio. Nunca podría hacer una lista de todo lo que ella ha hecho por mí, trabajando para ayudar a sostener a la familia los primeros años, meticulosa en el cuidado y arreglo de la casa, fiel al criar a los hijos durante los años de escuela y en el proceso de la maduración, mudándose con buena disposición conmigo a cada nueva aventura, vigilando la chiquera, perdonando mis errores y pecados, animándome en mis fracasos, permaneciendo en las sombras cuando el reflector del éxito se posaba sobre mí, jamás faltando ni un día en la lectura de la Biblia y en orar por su familia, y realmente siendo el eje alrededor del cual giraba toda la rueda de la familia. Y ahora que ella muestra algunas señales de su edad y que necesita un poco más de atención y menos exigencias, ¿debo empezar a buscar un nuevo modelo? ¡Qué estupidez absoluta! Nancy ha crecido en valor con los años. Estos son mis años en que puedo devolverle un poco de lo mucho que ella ha volcado en mi vida. Se llama gratitud. Es un elemento del amor. Otros, sin el sistema de valores dado por la vida de Cristo y su palabra, deshonran a Dios aun cuando sean religiosos en su práctica. De esta clase son los predicadores cuya actitud hace que sus feligreses sean simplemente diezmadores y realmente no tienen ningún valor como personas. Tales predicadores comerciales han existido desde tiempos inmemoriales. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es la manera en que Pedro lo describió en 2 de Pedro 2:3. El profeta Jeremías dijo que estos profetizaban mentiras en el nombre del Señor. Esto se ve en Jeremías 23:5. Sus maneras son perniciosas, nocivas y hasta fatales. Evítenlos. Muy bien, vamos a 2 de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok, ahora vamos a Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Se me hace que está incorrecto. Muy bien, sigamos. Porque ahorita tengo que ir al trabajo. Muy bien. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11.
Como Cristo mismo estuvo dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario por aquellos a quienes Dios amó, así los verdaderos pastores predicadores ponen sus vidas por sus rebaños. Gracias a Dios por los pastores piadosos. Muy bien, debido a que me cayó el saco con esta cita, vamos a buscar lo que dijo el profeta Jeremías, que no quise hacer anterior. El profeta Jeremías dijo que estos profetizaban mentiras en el nombre del Señor. Vamos a buscar este versículo. A ver. Vamos a ver. Es Jeremías 14:14. 14:14. Vamos a ver si es cierto. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Muy bien. Sigamos. Tercero, el dinero clarifica sus valores. El dinero da la apariencia de importancia. Mientras más pagamos por algo, mayor respeto mostramos. A los automóviles, casa, antigüedades, joyas, se les asigna un valor mediante el dinero que gastamos en ellos. Usted consigue aquello por lo que paga. Tendemos a invertir nuestro dinero en las cosas que más valoramos. Muchos hombres establecen su propia importancia o valor por la estimación que tienen de sí mismos. Aun cuando algunos tal vez se estiman demasiado alto, otros quizá no se estiman lo suficiente. Debemos reconocer nuestra importancia en términos tanto de dinero como de respeto. Trabajar en una bodega a razón de $5 por hora y envidiar al hombre que en camisa y corbata se sienta detrás de una pared de vidrio en la oficina del piso superior y gana $50 por hora no cambiará su importancia. Para incrementar su importancia, trabaje en usted mismo. Oí que decía un gran hombre: la educación es un proceso de toda una vida, no solamente para la adolescencia. Nunca se es demasiado viejo para aprender, solamente demasiado ocioso para intentarlo. Hay un verdadero enigma en cuanto al dinero y al evangelio. Los miembros de las iglesias admiten que sus ministros manejan muy bien las palabras de vida eterna, pero están contentos con tenerlos como si fuera casi la profesión menos pagada. Los pastores son dignos de doble honor. Esto se ve en 1 Timoteo 5:17. Vamos para allá. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sigamos. Los pastores piadosos son más valiosos que los gobernadores o presidentes, por cuanto cuidan de la salud de su alma. Durante los primeros años de mi ministerio para los hombres subsistimos mediante las ofrendas voluntarias de los que asistían. Todo eso cambió cuando un principio del reino de Dios cobró vida ante mí. Jesús dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Dándome cuenta de que cuando las personas invierten dinero en algo estarán mucho más interesados que siendo solamente espectadores, instituimos una cuota de matrícula para nuestros eventos. Ahora los hombres se quedan por el evento completo y asisten incluso cuando el clima sea atroz. Esa matrícula que pagaron se convirtió en un tesoro invertido, de modo que ponen su corazón en la reunión. Ese principio también enseña que usted no puede edificar una iglesia con personas que no dan el diezmo ni invierten financieramente en la iglesia. Sin la inversión, no ponen su corazón en ella. Su afecto sigue a sus ganancias. Si la iglesia no tiene ganancias para ellos, no la amarán. La obligación no los mantendrá cuando la adversidad surja.
Es tan fácil dejarse seducir por la cultura que nos rodea, abrazar sus valores y perder de vista una vida llamada por Dios. El mundo cree que la iglesia debe ser pobre y mendiga, sin estabilidad financiera para el avance de la causa de Cristo, y que los predicadores deberían ministrar percibiendo un salario miserable. Adoptar tal actitud es permitir que el mundo fije las normas para la obra de Dios. Los hombres no regenerados no valoran la iglesia ni el evangelio, de modo que, ¿por qué razón deben los cristianos pedirles consejos en cuanto a finanzas? Sin haber nacido de Jesucristo, no tienen ningún interés en su iglesia. Cuarto, quien quiera que dicte sus valores se convierte en su Dios. ¿Quién es su Dios? Su sistema de valores es usualmente creado por Dios, usted mismo y otros, corporaciones, filosofías, religiones, profetas o sus padres. Las corporaciones dictan sistemas de valores para los empleados al querer que sirvan a la empresa por encima de Dios, la familia y su propia persona. El llamado a adorar el logotipo de la corporación con sacrificios no es nada raro en estos días. Los falsos profetas, gurús, filósofos falsos y lobos en pieles de oveja se han convertido en dioses para sus seguidores, quienes los adoran con pródiga devoción. El complejo mesiánico de Satanás, según el cual no quería tributar adoración sino ser adorado, es la médula de las sectas y de las religiones falsas. El comunismo, enraizado en la furia atea, se convirtió en la deidad de dos generaciones de personas. Marx y Lenin se convirtieron en los profetas de la nueva religión, pero el comunismo era predicado basado en una mentira, ahora obvia por su fracaso y colapso. Entre tanto, el Evangelio de Jesucristo, tan detestado, ridiculizado y negado como el opio de los pueblos, sigue siendo abrazado con avidez, no como narcótico, sino como una cura, vacunándolos en contra de la toxina de la tiranía. Los sistemas colectivos de valores se componen de los valores de los individuos. Cuando un hombre reclama que su sistema de valores es suyo propio, que está dispuesto a vivir y a morir por ese sistema, se convierte en su propio Mesías. Su Trinidad falsificada es yo mismo y lo mío. Rehusando recibir a Cristo, el verdadero Mesías, el hombre queda destituido de la gloria de Dios y sufrirá las consecuencias por la eternidad. Como Mesías de su familia, responderá delante de Dios por su idolatría. Quinto, los derechos individuales no pueden exceder el bien corporativo. En ningún otro lugar esto es tan obvio como en el cuerpo humano. El apéndice en el cuerpo, exigiendo y gastando en sí mismo la vitalidad que se supone debería dar vida a todo el cuerpo, es un órgano que con frecuencia tiene que ser eliminado por el bien de la salud de todo el cuerpo. Permitir que un miembro del cuerpo usurpe las funciones de todos los demás es mortal. Por todo el mundo, los activistas del SIDA pueden ser anarquistas en su insurrección, exigiendo que los hombres morales de la sociedad paguen por los males de los inmorales. Los dictadores de su codicia violan a la nación para satisfacerse a sí mismos, haciendo su placer individual más importante que la prosperidad de su pueblo. Aun cuando teológicamente debatida la advertencia del apóstol Pablo en cuanto a que las mujeres no hablen en la iglesia, fue una aplicación de este mismo principio. El ejercicio de su libertad de expresión perturbaba la reunión, distraía al orador y ponía en desorden toda la reunión. La afirmación de Pablo de ninguna manera tenía la intención de ser un bozal para los dones de las mujeres, sino simplemente para su charla descontrolada. El valor del todo excede al valor del individuo. Los médicos se especializan en la salud, no en la enfermedad. La razón por la que diagnostican una enfermedad es para hallar su curación. Si no hay enfermedad, no hay cura que se necesite. La cirugía de un apéndice infectado es necesaria para que el cuerpo viva. Cortar lo malsano es sano. Por la misma razón, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia en Corintio que echara fuera a los miembros moralmente incestuosos.
Cito, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primera de Corintios 5:6 y Gálatas 5:9. Al dar al hermano los beneficios de membresía en la iglesia, este no veía la necesidad del arrepentimiento por el pecado en su vida. Esto se ve en 1 Corintios 5:11. Al disciplinarlo, exigiendo arrepentimiento para readmitirlo, el temor del Señor le traería al punto del arrepentimiento y la restauración. Vamos a 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Muy bien. Recientemente tuve que realizar cortes en nuestro personal. Nunca antes había atravesado por tal agonía. La decisión era tan difícil, pero era necesaria para la supervivencia del ministerio. Los recortes en los negocios en tiempos de recesión económica no se deben a que los patrones no gustan de los empleados, sino que la supervivencia del negocio está en riesgo y esto tiene prioridad sobre el individuo. No hace mucho, un sindicato declaró la huelga en contra de una importante corporación y continuó en su huelga hasta que la compañía abandonó el negocio. Entonces, cuando los miembros afiliados al sindicato perdieron sus trabajos, el sindicato echó la culpa a la compañía. Insistían en sus derechos individuales y los alcanzaron. Una vez que perdieron sus trabajos, tuvieron el derecho de hacer cualquier cosa que quisieran. Esto no es para menospreciar los deseos o necesidades de respeto como individuos, ni para dar licencia a personas inmorales para que se impongan sobre los empleados y los traten como si fueran muebles, sino para dar un principio por el cual debemos ser guiados en nuestros valores a fin de trabajar para el bien común de todos. Sexto, los padres proveen el sistema de valores de la familia. Los padres proveen la atmósfera en el hogar, sea que estén presentes o ausentes. Los hijos aprenden teoría en la escuela, pero a cómo vivir lo aprenden en la casa. La responsabilidad de un padre no es tomar las decisiones de su hijo, sino permitir a su hijo verlo tomar las suyas. Cuando era niño, mi madre me llevaba fielmente a la iglesia, pero mi papá nunca asistía. Le encantaba la recreación, estar en compañía de otros hombres, la diversión y los deportes, los juegos de azar, apostar, embriagarse, y así yo dejé la iglesia y seguí los pasos de mi papá. Afortunadamente no pude escaparme de las oraciones de mi madre y así, por casi medio siglo ya, ha sido mi gozo servir al Señor. El ataque a la familia, que ha aumentado en intensidad en años recientes, ha ocupado la atención de los ministros del Evangelio, pero en su mayoría han fallado en corregir la situación. El modelo bíblico para el discipulado en la familia es este: el pastor entrena al hombre y el hombre entrena a la familia. Sin embargo, por 2 generaciones los pastores han enseñado a los hombres a que traigan a su familia a la iglesia y ellos, la iglesia, tomará la responsabilidad de discipular a la familia mediante la escuela dominical, programas para jóvenes, estudios bíblicos para mujeres y otras actividades variadas. Al hacerlo así, el pastor se convierte en un padre sustituto para cada miembro de cada familia que asiste a la iglesia. Eso es una carga demasiado pesada de llevar para cualquier hombre. El valor más grande del legado de un padre está en la fe que deja en la vida de su hijo. El más grande tesoro de su hijo es su fe en Dios. Es de tanto valor que es invaluable. Séptimo, los valores pueden adoptarse y luego descartarse. Algunas de las palabras más tristes que jamás se han escrito acerca de hombre alguno son las que constan en las escrituras en cuanto a un hombre llamado Demas. Cito: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Escritas por Pablo en cuanto a su ex colaborador. Fracasando por estimar los placeres de este mundo de más valor que el vituperio de Cristo.
Demas le dio la espalda al evangelio y retornó a su amor al mundo. ¿Ha visto usted alguna vez a un perro vomitar y luego comerse lo que vomitó? Así es como Pedro describe al hombre que, rechazando a Cristo, regresa a su vida de placer y pecado. Esto se ve en 2 de Pedro 2:22. Vamos para allá. Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En una reunión en Filadelfia, un caballero que se veía como si fuera un ejecutivo o un vendedor con éxito me acorraló en una esquina. Solo quería decirle lo que me ocurrió hoy. Mi compañía me dio un cheque de una bonificación y fue mucho mayor que lo que pensaba que sería, y debido a que era suficiente dinero como para comprar un poco de polvo blanco, pensé hacerlo para celebrar mi buena suerte. Entonces recordé lo del perro y su vómito y los deseos desaparecieron. Gracias por mostrarme que las cosas viejas están podridas. No descarte el más valioso regalo imaginable: el regalo de la salvación y la amistad con Dios, por unos momentos de placer etéreo y efímero con aquellos que están desperdiciando sus vidas. ¿Qué hay de valor en eso? Todos los días, en todas formas, agradezca a Dios por el don de la vida, aprecie su valor, haga que se aumente en su vida y, sobre todo, alabe al Dios de los cielos, que lo consideró de suficiente valor como para pagar el precio de su vida eterna. Su verdadero valor está en el valor donde Dios lo sostiene. Ese es un valor eterno. Octavo, todo en la vida tiene valor: real, percibido, acumulado. Algunas cosas se dan por sentado y su valor pasa desapercibido hasta que se pierden, se las roban o simplemente pasan. Una de ellas es el tiempo. Intangible, maltratado, pero es tan malo cuando no hay más. El tiempo tiene valor intrínseco. Tiempo desperdiciado es tiempo perdido. El tiempo pasado ya se ha ido, el tiempo que se invierte se multiplica. Cuando el dinero o la salud disminuyen, con frecuencia se pueden recuperar, pero no el tiempo. Una vez que el tiempo se ha ido, solamente puede ser recordado o recuperado en la memoria, no en la realidad. El momento propicio es ingrediente esencial para el éxito. Ser el hombre correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Es posible ser el hombre correcto en el lugar correcto, pero no en el tiempo correcto, y fracasar. Muchos hombres mediocres han logrado gran éxito debido a que llegaron al frente en el momento preciso. La influencia tiene valor. Los líderes se determinan a influir. Los seguidores influyen por casualidad. Usar la influencia es sabio. Venderla puede ser un acto criminal. Las compañías pagan miles de millones de dólares a las empresas de publicidad para influir en las personas para que compren sus productos. Todo hombre tiene influencia. Cómo la usa determina su valor. Jesús usó su influencia para llamar a las personas hacia Dios. Su influencia en la vida de las personas se siente en todo rincón del mundo y su influencia a través de las personas beneficia a la sociedad. La influencia del bautismo en el Espíritu con poder es para el beneficio de toda la humanidad. Las manifestaciones y los dones del Espíritu son para testificar el Evangelio de Jesucristo, pero es inmoral cuando se usan para beneficio personal. Hay valor incluso en el fracaso. El estiércol de ayer es el abono de mañana. Lo que un hombre desecha para otro es una antigüedad. Lo que ayer parecía inútil, mañana puede tener gran valor. Nunca deseche sus fracasos. Úselos para apuntalar las decisiones correctas de hoy y de mañana. Lo que para algunos es el estigma del cristianismo, para otros es la gloria de la cruz. La Biblia señala muy claramente el sistema de valores que Dios tiene para este mundo y para nosotros como personas. Él nos valoró lo suficiente como para enviar a Cristo para que muriera por nosotros. Cuando rechazamos esa verdad básica, estamos llamando a Dios mentiroso.
Esto se ve en Primera de Juan 5:10. Vamos para allá. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Sigamos con el libro. ¿Qué hace a un hombre pensar que después de pasar toda una vida rechazando a Dios, llamando a Dios mentiroso, alineándose con los enemigos de Dios, cuando muera él va a recibirle alegremente en el cielo? Dios establece el sistema de valores para la iglesia y para el individuo, y él no es ningún mendigo. El trono de Dios y su tabernáculo en el cielo no tienen igual. Nada puede compararse con su gloria. Toda la majestad combinada de toda la realeza que jamás ha existido en la tierra no puede compararse con el centelleo de la gloria de Dios. Los valores eternos en la vida son establecidos por Dios mediante Jesucristo. Llegar a ser un hombre de verdad es tener valores reales. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.